Desde que Herschel pequeño apuntó con un arma a Negan en la temporada 11 de The Walking Dead, sabía que las cosas no se habían quedado ahí. Pero quedé aún más confundido con la traición de Herschel adolescente, la verdad. Y ya lo entenderán más a fondo a lo largo del video, pero Dios, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, antes de empezar, recuerden hacer uso del código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etc. Y en este video tomaré el resumen de los dos últimos episodios, es decir, el 2 y el 3, ya que la trama está bastante unida. Entonces pues empecemos. El grupo de Nueva Babilonia está por partir, pero hay algo raro al otro lado de la bahía. No sabemos qué es esto aún, pero regresamos con un poco de Negan en su celda. Del violín le cuenta su vida a estilo musical, mencionando que él solía concentrarse en el bach, un género de, pues, del violín, ¿no? Para ignorar la vida ojete que tenía y las malas acciones de su padre. Con esto podemos ver reflejado el trauma de este personaje y nos hacen empatizar cada vez más con él. Pero en The Walking Dead sabemos que esto no es muy bueno, ya que significa que algo pasará más adelante. Pero en fin, Maggie trata de saber qué planea la general, a lo que esta le dice que no debe meterse en asuntos que están fuera de su incumbencia. Sin embargo, la viuda ya ha alcanzado a escuchar algo sobre un ferry, a lo que así como Negan advirtió al croata sobre Maggie, esta les advierte a ellos del croata y de lo que es capaz de hacer. Por otro lado, la dama cita a Negan. Al parecer no todas las tribus han accedido al acuerdo aún, pues faltarían los güeyes que les causaron problemas en el primer episodio y la razón por la que Negan en primer lugar tuvo que usar su nuevo bat de púas para poner el control. La mujer le enseña una pintura que no sé ustedes, pero a mí me recuerda bastante a los caníbales estos aterradores que vemos en uno de los episodios de la temporada 11. Sí, pero en realidad se trata de Saturno o Cronos, si es que se ubican más con la mitología griega como yo. Este titán se había comido a la mayoría de sus hijos y planeaba ir por los demás, pero Júpiter lo derrocó. Esta sería la primera oleada contra Nueva Babilonia, por lo que Negan les dice que necesitarían algo espectacular como defensa para de esta manera evitar toda duda que el rival pueda tener y así tener ventajas sobre ellos. Y por fin sabemos qué onda con la señal rara de hace rato, pues hay un incendio en unas llantas al otro lado de la bahía. Herschel se le aparece de la nada a Maggie, se ha colado, ella no lo puede creer, le dice que se regrese a primera hora en la mañana y esta piensa que por estas señales es que se comunica el croata. Esto es sumamente preocupante, por lo que deberán portarse un poco más low key si lo que quieren es que no los descubran. Una buena idea sería irse justo en ese momento para sorprenderlos, aunque probablemente su gran idea terminaría por convertirse en lo peor que se les podría haber ocurrido. Maggie sigue insistiendo que subestiman al croata y de lo que es capaz de hacer. Lucía está harta y la quiere colgar a ella y a todos los soldados que se quedaron en nombre de ella, empezando por Herschel. Con esto, ella confirma que se iba a llevar al chico a su misión suicida, si no fuera porque Maggie habría peleado para ir en lugar de los demás. A esto, la madre reacciona por instinto y enojo y golpea a la doña en la mera jeta. Esta la manda al calabozo del ferry y menciona que partirían en unas horas. Y mientras tanto, en la isla de los muertos, Negan y el croata están haciendo las preparaciones para la batalla. Menciona Negan que al fin podrá vengarse de aquellos que lo buscaban para matarlo. Le recuerda los viejos tiempos y cuenta de una vez que en el antiguo santuario ofreció cena a sus enemigos como muestra de paz, a lo que les sirvió platillos de carne y comieron de ella. El detalle estaba en que esta carne era de caminante, por lo que ya nos podemos hacer una idea de lo que les pasó a estas personas. Aquí conocemos un poco más de las tácticas que solía llevar a cabo el antiguo Negan y que algunas acciones como poner sangre a las armas en la temporada 8 era algo que él ya empleaba con otros enemigos, pues por esta historia sabemos que utilizaba mucho este tipo de cosas a su favor. Maggie está en el sótano del bote junto a su hijo. Herschel está sumamente traumado, tanto que ni puede ver a su madre a los ojos. Armstrong baja y esta le advierte por última vez que están yendo directo a una emboscada. Le dice que los deje ir, a lo que este le responde que no. Y vemos nuevamente en las orillas del barco al vato castroso que está obsesionado con el mundo de antes. Le da náuseas, por lo que lo calla el mismo director en sí. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y ahora el croata compara la típica combinación de químicos en la clase de ciencias de la primaria para dar a entender lo que está por suceder. En cuanto el ferry se acerca a la isla, hay una explosión. ¡Kaboom! Maggie pide ayuda a una de los soldados y esta se va a salvar su propio pellejo. La viuda descubriría que con ayuda de las tuberías podrían liberarse. Herschel sigue en shock y lo único que hace es admitir que la cagó.
Pero a ver, eso ya lo sabemos, morro, mejor haz algo para corregirlo, ¿no te parece? Pero bueno, Ginny lo salva y comienzan a tirar cañonazos al barco. Uno de ellos le cae a la gobernadora en la mera chota, a lo que esta muere, a lo que alcanzamos a ver en pantalla. Y estas disquebalas de cañón se tratarían de caminantes explosivos que gracias al metano permitirían generar la suficiente química de la que hablaba el croata para hacer kaboom. Negan se supone que debe mantenerse apegado al plan, pero en eso ve a Herschel y espera a que escapen. Esto antes de dar la señal para continuar con el fuego. El grupo sobreviviente rema en un bote hasta la orilla y hay demasiados walkers como para matarlos a todos, así que escapan de ellos y siguen su camino. Pero no todos se habrían salvado, pues habrían tomado al vato castroso, el cual se llama Pierce, y leen su libro de ñoños. La dama pregunta a Negan a quién estaba intentando salvar, por lo que sabemos que se ha dado cuenta de esto. La mirada de Negan es de terror, no por él, sino por lo que podría llegar a ser esta mujer con tal de quebrarlo. La dama trae el violín del carcelero, a lo que Negan se da cuenta un poco de sus intenciones, a lo que el del bat le suplica que le haga lo que quiera a él, pero que deje en paz al del violín. Llaman al hombre y la vieja le dice que toque algo, y claro que lo hace, tampoco es como si su vida dependiera de ello, ¿verdad? A media presentación, Negan desesperado admite del niño y la razón por la que había perdonado a los de la canoa. La dama se enoja aún más y continúa con su plan macabro. Le dice al artista que le gusta mucho cómo toca e incluso reconoce el sonido del batch. Posterior a esto comenta que los artistas y músicos solo suelen recordar al pasado, pero ella no está interesada en echarse para atrás, a lo que la mujer procede a clavarle una pluma en el cuello, dejándolo out. Una vez el cadáver está en el piso y Negan se ha roto una vez más, esta le deja la pluma a Pierce en el bolsillo de su camisa. Muy denso el asunto, pero esta es la manera en la que la dama puede tener cada vez más a Negan bajo su control. De regreso con Armstrong y Maggie, dicen que lo óptimo sería esconderse en el parque y el hombre admite que la viuda siempre tuvo la razón. Voltean con Lucía y esta ya ni dice una sola palabra, la han dejado callada. Por fin. Herschel se disculpa con su madre y no sé si esta es la mochila del niño, pero trae una pistola dentro. Con esto nos cuestionamos si Herschel será un posible traidor, lo cual sería bastante raro ya que su madre es su madre, pues, y no se atrevería a hacer algo así. ¿O sí? Empezamos ahora con el episodio 3, el cual, al igual que la temporada pasada, será el capítulo de los flashbacks. Así que pónganse cómodos, pues nos transportamos a cuando la dama tenía a Herschel secuestrado. Y en esta primera exploración del pasado podemos ver cómo es que esta lo cuida y lo defiende. Ella era quien le daba las cosas para dibujar y aquí vemos el primer indicio de aquello que me niego a creer, pero de la posible alianza de estos dos. De regreso al presente, un caminante mata a una mujer que los acompañaba dentro de los babilónicos. Tras rematar a la mujer y matar al muerto, Herschel se percata de un hueco extraño en el pecho del caminante. No sabemos lo que es, pero lo descubriremos más adelante. Y parecería que luego de tremendo desastre, el grupo se echaría para atrás. Pero Nel, perro, el plan del metano sigue más que en pie, pero por lo menos le dicen a Maggie que a partir de ahora lo harán a su manera. O eso parece. Caminan entre los matorrales y de repente se jalan a uno y otro de los soldados. Resulta que hay varios caminantes entre las hierbas. Otro de los güeyes trata de escapar y se lo comen. Herschel se echa corriendo y atacan a Maggie. La madre pierde a su hijo y comienza a buscarlo desesperada. En el desmadre, Ginny pierde su mochila con el arma y Herschel la recoge. Se topa de frente a uno de los caminantes y una chica desconocida lo salva. Esta desaparece llenándolo de dudas y tal vez una que otra mariposilla en el estómago, no lo sé. Sin embargo, el chico se encontraría ahora en medio de la nada y le quedaría un largo camino de regreso a la ciudad. A media búsqueda de su hijo, Maggie y el grupo llegan al parque, y con una mujer, en compañía de este grupo raro, el cual se viste y aparenta ser bastante parecido a los Scars de The Last of Us. Estos les dicen que ya hay gente buscando al chamaco, o sea, al hijo de Maggie, además de que este grupo los ha estado vigilando todo el tiempo. Esto explicaría por qué la niña ayudó a Herschel, a lo que la madre parte en su búsqueda nuevamente. De mientras, Lucía, quien parecía haber recapacitado más el asunto, todavía sigue buscando el mejor momento para atacar y recuperar la vida de antes. Y más ahora que pueden aprovechar a las personas nuevas que tienen. ¡Qué hueva, la neta! Y pues volviendo con Herschel, este se percata de la pistola que había en la mochila y se sienta a dibujar un rato. Nuevo flashback y en esta ocasión la dama persuade al chico con comentarios relacionados a la muerte y a la pérdida que ha sufrido a causa de Negan. Es el sufrimiento en su esplendor y ella lo entiende, a lo que Glenn chiquito le explica que él todavía no había nacido cuando todo sucedió. La dama le dice que ha estado sola igual que él por algo que perdió. Lo manipula recordándole que su mamá, o sea Maggie, solo está obsesionada con Negan y con lo que hizo, mientras que su papá está ausente en una
una tumba. Y ahora uniremos todo esto con la trama secundaria de Negan, pues el croata y su compinche le mencionan que matarán al niño que quería salvar, es decir, a Hershel, en el nombre del mismo Negan. Y pues obviamente saben que esto lo haría enojar, pero creen que lo tienen todo bajo control. No obstante, desconocerían de lo que sería capaz de hacer cuando, luego de una comida juntos y decir al croata del poder que este tiene, pero que parece que la dama solo lo está usando, además de una historia que el del acento le contaría. Esto de cuando se fue del santuario y llegó a Manhattan y la dama lo recibió con algo llamado kiriki, o yo que sé de qué está hablando, pero le explica que ella solo quiere sacar el potencial de todos y que por eso es dura a veces. A su vez, le reclama a Negan que se ha vuelto más blando, le dice que el antiguo Negan está dentro, que solo debe mancharse las manos un poquitín, y qué bueno que le dice esto, pues le pide ir al parque a revisar si quedan soldados vivos. El croata le da permiso con la condición de que lo acompañe el grandulón que quiere matar al niño. Les desea feliz cacería y en el camino se encuentran a la mujer babilónica muerta a manos del caminante. Pasan por un túnel sin saber que está lleno de caminantes y lo que era obvio sucede. Negan lo deja morir, muerte algo fácil y absurda a mi parecer, y pasamos con Hershel. La chava que lo había salvado vuelve y el chico le pregunta si vio a dónde se había ido su grupo. Ella no sabe, pero le gusta el dibujo del chico y al parecer puede hablar. ¡Wow! Aunque bueno, ni tanto, ya que solo dice 2 que 3 palabras y en eso llega el grandulón semi-muerto que había acompañado a Negan. Este clava un arma en la pierna de la chica y Negan llega para salvar a Hershel. Y ahora sí, llegamos a este nuevo punto donde el chico apunta con la pistola, tal y como lo hizo en la serie original. Hershel dispara, pero no sabe usar el arma, por lo que falla. Negan desaparece y Maggie, tras matar a un caminante, se empezó a dar cuenta de que algo anda medio rarillo por ahí con los desvividos. Este hueco en el estómago definitivamente no es algo normal. Acto seguido encuentra a Hershel y a la chica, ve que está herida, así que la llevan a su tribu para que la curen. Y de nuevo tenemos flashbackcito. Hershel intenta salir de su disque prisión y la dama lo salva de caminantes. Ella, en vez de regañarlo, le enseña el teatro. Le dice que el pasado siempre nos sigue y que en ocasiones toca reinventarse, borrar este pasado. Lo lleva a la cima de la torre de donde se encuentran y nos fijamos que poco de lo que queda de la ciudad aún funciona, como por ejemplo el elevador mismo que usan para llegar hasta la cima. Sí, ahora habría nuevas reglas, nuevas personas, y lo peor es que compara todo esto con ser un artista. Bastante irónico por la muerte que acabamos de presenciar hace ratito, pero bueno, le dice que vea en lo que podría convertirse la ciudad, a lo que una sonrisa es dibujada en el rostro del chico. Oh, hell no. El chico le regresa la mochila a Ginny y esta está indignada, le cuenta a Maggie que vio a Negan y la madre enloquece. Le pregunta si estaba con los Burazzis o qué pedo, a lo que él le responde que no le importa a Negan en lo absoluto, pero sabemos que en el fondo sí, él le quitó a su padre y a su madre de cierta forma, y lo confirmamos con cómo lo ha mirado cada vez que lo apunta con un arma. La pobre niña semimuda no logra ser salvada, lastimosamente, por lo que la despiden con un ritual medio aterrador, con gemidos extraños y tenebrosos de por medio. Hershel le deja a la chica su leitmotiv, o sea el dibujo, por lo que sabemos que este sintió cierto cariño hacia ella, incluso con lo poco que la había conocido. Los de la tribu siguen gimiendo como yeguas en celo, bastante creepy si me lo preguntan, la verdad, y por si esto fuera poco, le quitan el corazón, lo que explica el porqué de los caminantes previos, los cuales tenían estos como huecos en el pecho. De ahí pasamos a una escena donde el croata canta una rola paisa a todo pulmón en el carro. Llega Negan y le dice que no encontraron a nadie, aparte de comentar sobre el disque accidente. Dice que es una trampa mortal y que los estaban esperando. Cuando Negan calla, hay un pequeño momento de tensión, hasta que el croata le dice que los accidentes pues pasan, ¿no? Enciende el carro y se van. Qué bueno. Y la niña sin corazón está literalmente caminando libremente mientras que sus iguales comen su órgano. Así, como si nada. Maggie quiere entender a su hijo, saber qué le pasa. El chico le cuenta de todo lo nuevo que podría haber en el nuevo mundo, así como todo lo que le dijo la dama, sin decirle, obviamente, quién había puesto esa idea en su cabeza, ¿verdad? Pero el punto es que esto lo comparan con tomas que nos hacen dudar si la mujer logró su cometido, pues le deja ciertos mandados al chavillo antes de dejarlo en libertad. Estos mandados los conoceremos más adelante, pero ¿es Hershel en verdad un traidor? Bueno, para ello tendrán que estar pendientes a los próximos videos porque ni yo sé. Y a lo que vemos, las cosas están por ponerse bastante feillas, ¿eh? Así que nos vemos hasta la próxima, Duck Familia. Dejen su poderosísimo like si este video fue de su agrado y suscríbanse si quieren seguir sabiendo qué pex con toda esta trama de Dead City, así como conocer del final que nos espera en la segunda temporada de The Last of Us, que está más cerca que nada, si no es que estrena su episodio hoy, ayer. No sé, pero ya se acabó este pedo. Así que esténse pendientes de esos videos también y nos vemos hasta luego. Bye, bye.